Reciclar una cantidad tan grande de tierra y escombros era una tarea en sí misma. La máquina cortaba 750 pies cuadrados de piedra en un día y recogía 2.400 toneladas de escombros en solo una hora. Desde el lado de Inglaterra, los restos del naufragio se estaban utilizando para un parque en Foxestone y, por lo tanto, sobresalían ligeramente de la costa. Los escombros recogidos del lado francés tenían forma de barro. Se creó un lago artificial colocándolo en un valle en Sandgate. Por un lado, se sacaban muchos escombros del túnel, por otro lado, las mercancías que se metían dentro también eran bastante grandes. Como la tuneladora se estaba perforando a la misma velocidad, también era muy importante sellar las capas de bloqueo de nariz y chop. Si el mar de arriba se abría paso a través del túnel, sería imposible detenerlo. Para esta obra se colocaron losas redondas de hormigón del tamaño del túnel. Este hormigón es más fuerte que el hormigón utilizado en las centrales nucleares. Se utilizaron unas 750.000 losas de hormigón en el túnel del canal hechas de acero resistente a la lluvia. Un color completo de estas losas pesa 46 toneladas. Es decir, este total es tan grande que se pueden construir 8 edificios como el Burj Khalifa. Los edificios se pusieron en el tren de servicio y se llevaron al túnel, donde había una máquina de acero colocando al joven en su lugar. Pasaron semanas y luego meses, el túnel avanzaba por ambos lados. Lo único que estaba esperando era cuando estos dos túneles se encontrarían, pero tan fácil como parecía y sonaba, la tarea en realidad era mucho más difícil. Obviamente, los dos túneles nunca se encontrarán bajo el mar si las dos tuneladoras no se mueven en la posición correcta. El sistema de guía de haz láser se estaba utilizando para resolver este problema. Se instaló un láser en la máquina del lado inglés y el otro en la máquina del lado francés. Los dos sistemas de orientación se conectaron de forma inalámbrica entre sí. Cada vez que una máquina se movía, el sistema de guía enviaba una señal a la computadora principal para reposicionar la cabeza de la máquina perforadora con un gato hidráulico, alineando los dos túneles entre sí. ¿Este sistema de guía funcionaba correctamente o no? Para confirmar esto, ambas máquinas se detendrán a la distancia de los últimos 100 y luego se enviará una varilla de acero desde el lado siguiente para confirmar si la posición de ambos túneles es precisa o no. Después de 3 años de perforación continua, finalmente llegó el momento, la distancia entre ellos se redujo a 100 metros y se envió una varilla de acero según el plan. Aquí viene la prueba más grande y dura del equipo de ingeniería. Una de las dos tuneladoras tuvo que ser destruida. Sí, se instalaron losas de hormigón de 2 pies de espesor en ambos túneles, lo que significa que el diámetro del túnel se redujo de 50 pies a 46 pies y el diámetro de la máquina perforadora fue de 50 pies. La solución a este problema era que una de las dos máquinas tendría que ser apartada, lo que los ingenieros llamaron suicidio mecánico. Entonces, este sacrificio se hizo en la máquina de Inglaterra, que estaba inclinada hacia el suelo y, después de descender varios cientos de pies, se dejó donde yace enterrada hasta el día de hoy. Ahora se acercaba el momento final de la construcción. La tuneladora en Francia avanzó y finalmente se unió al túnel en Inglaterra, donde se desmontó y sacó la tuneladora francesa. Ahora podrías estar pensando que la tuneladora inglesa también podría haber sido desarmada. Entonces, ¿por qué lo enterraste? Se podría fabricar una nueva máquina por menos del costo original de desmontar la máquina perforadora. Entonces, la compañía primero analiza qué opción les dará menos pérdidas. De la misma manera se decide si enterrarlo para siempre o exhumarlo. Por primera vez en 13.000 años, se iba a realizar nuevamente una ruta terrestre entre los dos países. Se eligió un empleado de cada país ya que muchos trabajadores estaban trabajando para este evento. Rompieron la última capa de tiza con un martillo neumático manual e intercambiaron lascas para el evento mediático. Hace miles de años, Inglaterra y Francia finalmente se reunieron después de haber sido separados por un glaciar. Que se celebraba por celebrar. Años de arduo trabajo finalmente habían valido la pena. Después de completar el trabajo de acabado, este túnel del canal se inauguró el 6 de mayo de 1994.
Si el gasto incurrido en este proyecto se ajusta a la fecha de hoy, se convierte en 12.000 millones de libras, es decir, 1.190.000 millones de rupias. Durante la fase de construcción, 13.000 trabajadores estaban trabajando en el túnel del canal y 10 trabajadores también murieron durante el trabajo. Hay un total de 3 túneles en todo este proyecto. Se han construido 2 para el tren y un pequeño túnel, que se utiliza en caso de emergencia. Hoy en día, unas 10.000 personas utilizan este túnel, que incluye 4.600 camiones, 140 autocares y 7.300 vehículos, los cuales se estacionan